Hola, bienvenidos de nueva cuenta a este espacio para poder aprender. El día de hoy vamos a estar hablando sobre otro tema que es bastante interesante y que incluso ya hemos, pues por ahí estado mencionando en otras capacitaciones. Vamos a estar hablando sobre, pues este famoso grupo de bacterias que se encuentra alojado en nuestro intestino y vamos a estar entonces enfocándonos hacia la microbiota intestinal. Bien, entonces esta va a ser la primera parte de este tema porque la realidad es que es un tema pues bastante extenso. Entonces ahorita en esta primera parte nos vamos a estar concentrando hacia pues los conceptos generales, hablar un poco sobre pues cuáles son las funciones, dónde lo podemos encontrar, cómo es que se va generando esta diversidad de bacterias, entre otros. Y posteriormente vamos a estar hablando en una segunda parte pues de beneficios ya mucho más específicos, mucho más claros, aunque el día de hoy vamos a estar hablando sí de los beneficios como tales generales, pero ya vamos a estar particularizando en la siguiente capacitación en aquellas enfermedades que se pueden ver bastante beneficiadas y que pues ahorita se van a dar cuenta que en realidad las funciones son completamente necesarias. Así que pues vamos a comenzar pues identificando qué es la microbiota intestinal. Como concepto, pues podemos definirla que es un ecosistema de microorganismos completamente vivos y pues esto significa que pues pueden ser microorganismos principalmente provenientes de bacterias, virus e incluso hongos. Y pues estos se encuentran habitando el intestino, en este caso particularmente el intestino grueso. Es, por tanto, un componente vital de la salud humana, ya que participa en la digestión, la producción de vitaminas, el desarrollo del sistema inmunológico y la protección contra patógenos. Ahora, pues aquí les pongo 4 conceptos importantes para que los entendamos, porque muchas veces cuando escuchamos microorganismos, casi siempre pues solemos etiquetarlos como algo negativo, ¿no? Algo que puede llegar a generar pues un problema, y en este caso pues aquí habría que hacer la enorme diferencia en que hay microorganismos que son patógenos, sí, y hay microorganismos que son benéficos, justamente son pues los que forman parte de esta microbiota intestinal o los que buscamos que formen parte de ella. Por un lado, un ecosistema podemos decir que es un conjunto complejo y diverso de microorganismos que viven en armonía en el intestino. Por eso es que pues ahorita me detuve en hablarles de que pues sí existen microorganismos que pueden llegar a generar un problema, pero en este caso los microorganismos que forman parte de la microbiota intestinal, como dice aquí, viven en armonía, es decir, que generan pues estímulos positivos hacia nuestra salud. Microorganismos pues incluye una gran variedad de bacterias, virus, hongos y otros microorganismos, como lo vimos ahorita en la definición. Las funciones claves es que participan en múltiples procesos fisiológicos y, a diferencia de lo que siempre pensamos que la microbiota solamente sirve para la digestión, pues ya lo vimos en la definición que no es la única función que cumplen. De hecho es de las quizá no por decir ni por demeritar, pero cumple muchas otras funciones igual de importantes y que pues sería importante que nos detuviéramos, y por ello pues la capacitación justamente va de este tema, para que entendamos que no solamente pues tiene relación con la digestión, y en la segunda parte pues ya ustedes van a identificar que desde temas muy simples hasta temas muy complejos, como el caso por ejemplo de cáncer, pues pueden llegar a prevenirse, pueden llegar a pues sí, verse beneficiados a partir de una microbiota intestinal saludable. Y por último, salud. Una microbiota justamente saludable es fundamental para la salud en general, y su desequilibrio, que es la famosa disbiosis, que pues va a formar parte de una siguiente capacitación, se ha relacionado con distintas enfermedades, ¿no? Hoy en día pues es muy común este tema de la disbiosis, y también pues en esta primera sesión nada más vamos a mencionar qué es, aunque pues ya
Aquí hablando de esto de manera general, entendemos que es un desequilibrio cuando no solamente hay microorganismos benéficos, sino que pues probablemente haya también microorganismos que pueden ser patógenos, y por esto es que se da pues este desequilibrio de la microbiota intestinal. Hay muchas tendencias con respecto a la investigación de la microbiota intestinal. Por ejemplo, está pues la tendencia a investigar la longevidad y el envejecimiento saludable. Se investiga cómo la microbiota intestinal pues puede influir en la longevidad y la salud en la vejez, identificando cómo es que a través del cambio con respecto a la edad, pues la microbiota también va alterándose y cómo va impactando en el metabolismo. Entonces, estas tendencias son las que existen al día de hoy en este año 2025. Todavía sigue investigándose porque pues todavía se profundiza en cómo es que la microbiota intestinal interviene en el funcionamiento del sistema inmunológico y bueno, sobre todo en la prevención de enfermedades. Aquí en este punto pues pudiéramos ahondar todavía más en el famoso tema de las enfermedades autoinmunes, en donde pues el sistema inmunológico ataca al mismo organismo y pues esto también puede llegar a enfocarse hacia la microbiota intestinal. Tenemos también la modificación de la conducta, es otro de los temas que siguen investigándose. Se investigan los métodos para modificar la microbiota intestinal a partir de la alimentación, la introducción de probióticos y otros enfoques para mejorar la salud. También ahorita vamos a ver pues qué es un probiótico, que ya incluso tenemos un tema también pues en nuestra biblioteca aquí en YouTube. Enfermedades que se relacionan con la microbiota intestinal. Enfermedades como la obesidad, la diabetes, las enfermedades autoinmunes que ya mencionamos, el cáncer y bueno, el desarrollo de la microbiota intestinal desde la infancia, desde pues el parto, cómo es que se va condicionando para que el niño vaya conviviendo con bacterias y así a lo largo pues de la vida. Ahora, también es importante entender la diferencia entre microbiota y microbioma. Son dos cosas completamente diferentes. Microbiota, por un lado, decíamos que hacía referencia exclusivamente al conjunto de organismos vivos que se encuentran presentes en el ambiente. En el caso del intestino, pues ya decíamos que ahí es donde se alojan o esperamos que se alojen. Y por otro lado, el microbioma es un término mucho más amplio y hace referencia no solamente a los microorganismos que habitan en el intestino, sino también a las moléculas que producen, que en este caso se le llama metabolitos, que son elementos genéticos móviles y que permiten interactuar entre ellos y con el entorno, y por ello es que hay una pues enorme pues un abanico de opciones para poder conocer pues los grandes beneficios y el comportamiento de estas bacterias a lo largo del colon. Ahora, la composición pues de la microbiota intestinal, podemos decir que se identifican más de 100 billones de microorganismos que viven en nuestro organismo, en nuestro intestino, o que deberían de vivir, porque pues no significa que todos lo tengamos. Esto va a depender de la manera en la que nosotros podamos conservarlo, mejorar su diversidad y mantenerlo. Hay diferentes especies dominantes, aquí están algunos de ellos que pues tienen nombres extraños porque son justamente los que conocemos como la taxonomía de las bacterias, o en este caso de manera general de los microorganismos, porque una bacteria es un tipo de microorganismos. Por ejemplo, Clostridium, un bacteroide, una bifidobacteria. Están especies raras como por ejemplo los Streptococcus, Escherichia coli, que pues si nosotros tal cual leemos Streptococcus y Escherichia, pues sí son también bacterias que dependiendo de la familia pudieran llegar a ser patógenas, pero pues ya decíamos que de esta gran familia pues hay diferentes clases, entonces, y cepas, y por eso es que pues puede haber una diferencia entre un patógeno, es decir, algo negativo, o algo benéfico o algo positivo. Y bueno, también hay especies que se catalogan como transitorias, como las levaduras. Ahora, pues aquí tenemos como las funciones generales de la microbiota intestinal. Están identificadas en 4
pues 4 aspectos. La número 1 es la que obviamos, que es el que favorezcan a la digestión apoyando a la absorción de nutrientes. La número 2, que ayuda al buen funcionamiento del tubo digestivo, sobre todo porque pues se habla mucho de esta parte de cómo favorecen al funcionamiento del tubo digestivo, porque si recordamos también por ahí, si no la han llegado a ver, el tema sobre el sistema digestivo, pues platicábamos que justamente posterior a la digestión existía algo que se llamaba la absorción. Esto significa que pues todo aquello que pueden ser pues desde microorganismos, nutrimentos, puede llegar a atravesar, penetrar como tal la pared intestinal y la pared principalmente sí es intestinal, sobre todo del intestino delgado, y esto pues estimula a que pueda llegar a viajar a través de la circulación sanguínea. Entonces, entre pues menos permeabilidad intestinal exista, esto pues le da menos posibilidad, sobre todo ahora sí a los microorganismos negativos, de poder llegar a otras partes de nuestro cuerpo. Y por ello es que la número 3 es barrera contra los agentes patógenos y las toxinas, y pues el número 4 es el famoso papel defensivo en el desarrollo del sistema inmunitario, que pues llegan a tener justamente estos microorganismos. Entonces lo que se espera es que justamente las bacterias benéficas eviten que proliferen las bacterias patógenas. Ahora, ¿cómo evoluciona con la edad la microbiota intestinal? Pues evoluciona de una forma bastante importante. En la infancia, sobre todo desde el nacimiento, pues ya les mencionaba yo que al nacimiento, por ejemplo, mediante un parto natural o el conocido parto vaginal, pues el que el bebé descienda a través justamente de este canal vaginal favorece que esté en contacto con ciertas bacterias, y esto estimula a que haya una diversidad de bacterias con las que pues el lactante o el bebé se familiarice. Y pues además de ello también está estimulada a partir de la lactancia, y pues obviamente que la lactancia también está relacionada a partir de la alimentación de la mamá. Entonces pues esto favorece a que haya una sensibilidad inmunitaria muy importante a través de la infancia. Y pues podemos decir que de los 0 a los 3 años la microbiota de los niños se diversifica. En la edad adulta la microbiota intestinal también se puede llegar a diversificar y después se estabiliza, y a la edad de adultez o de la senectud, con el paso del tiempo, la microbiota pues podemos decir que se va viendo cada vez más deficiente, se empobrece, y pues esto favorece a que haya pues mucho más riesgo de enfermedades, además de ya de por sí pues el proceso del envejecimiento. Hay diferentes factores también que pues pueden llegar a alterar la microbiota intestinal. Como ya lo veíamos, pues esta es como la línea del tiempo en la que pues podemos llegar a tener una diversidad de bacterias adecuada con la finalidad de mantener su integridad y que las funciones pues se puedan llegar a ejecutar. Sin embargo, pues hay algunos factores como por ejemplo la alimentación, los antibióticos o los medicamentos en general, los cambios fisiológicos, hormonales, incluso también el tema del estrés, pues puede llegar a condicionar su alteración. Y bueno, aquí por ejemplo vemos igual de la misma manera cómo es que a partir desde el nacimiento, ya les mencionaba yo, por parto natural o por cesárea, la alimentación materna o por biberón, la genética, la edad, la localización incluso geográfica, la higiene personal, la exposición, pues por ejemplo a la interacción con otros individuos como las mascotas, el estado de salud, pues pueden llegar a determinar la integridad justamente de la microbiota intestinal. Y normalmente pues se suele utilizar como metáfora de la microbiota intestinal la huella digital, porque pues en cada persona es diferente esta microbiota, y como les mencionaba pues depende de estos factores que acabo de mencionar, como son la edad, la genética, enfermedades, el uso de ciertos medicamentos, infecciones, el estilo de vida del que tanto hablamos en cada
capacitación, que si la alimentación es desequilibrada, modificaciones en la dieta, el consumo de alimentos que no son propiamente nutritivos, el tema del estrés, el tabaquismo o el abuso del alcohol, pues pueden llegar a desequilibrarla. Aquí en la imagen se alcanza a ver una microbiota equilibrada. Si se fijan, pues estamos hablando de bacterias que se catalogan como comensales, es decir, que se alimentan justamente pues a partir de lo que nosotros llamamos prebióticos, que son aquellos alimentos que nos ayudan a preservar a esas bacterias y que estas mismas bacterias se puedan llegar a reproducir y que mantengan pues un ambiente microbiano favorable. Pero pues también está la famosa disbiosis, en donde ya empezamos a terminar con esta diversidad de bacterias y pues esto puede llegar a generar pues una susceptibilidad para pues alguna deficiencia inmunológica o el desarrollo pues de enfermedades en general. Y como lo mencionábamos, pues aquí en la imagen se alcanza a ver justo lo que les comentaba hace un momento, que era pues esta famosa barrera intestinal, que lo que hace es pues prevenir el ingreso de pues toxinas, microorganismos patógenos, y esto pues está también mediado gracias a la microbiota intestinal. Aquí se alcanza a ver pues estos espacios, que es lo que nosotros conocemos como microvellosidades intestinales, que es como si fuera una especie de pelitos que pues están en continuo movimiento, pero entre más separación haya entre ellos, pues podemos decir que pues esto condiciona a que haya más permeabilidad, a que quede pues mucho más facilidad de que estos microorganismos negativos o patógenos o toxinas pues puedan ingresar a nuestro organismo y puedan llegar hasta la circulación sanguínea, y pues ahí es mucho más complicado controlarlos. Entonces, pues bueno, como mencionamos, pues la microbiota intestinal, estos microorganismos favorecen la digestión a través de la fermentación de alimentos, la absorción de nutrimentos como aminoácidos, vitaminas y la participación incluso en el desarrollo pues de otros nutrimentos como la vitamina K, la vitamina B12, entre otros. Producen moco protector de las células del intestino. También actúan, pues decíamos, como parte del sistema inmunitario intestinal, y pues actúan también de manera en la que maduran al tubo digestivo, manteniendo la integridad de la mucosa intestinal y la actividad enzimática. Y bueno, de la misma manera, pues como mencionábamos, pues esto genera que las células intestinales pues ayuden a absorber nutrimentos, fermentar una pequeña parte de los alimentos, y estos procesos de fermentación produzcan un gas y metabolitos que formen parte del combustible para las células del colon para poder seguir pues viviendo, regenerándose y manteniendo la integridad intestinal. Desempeñan también la función de la maduración del aparato digestivo, interviniendo activamente en la producción de moco y pues de las enzimas, como ya lo mencionábamos, irrigando las células intestinales. Funciona como la barrera contra patógenos y pues contra otras bacterias patógenas que puedan llegar a generar efectos nocivos sobre el cuerpo, a la vez que también pues tienen un papel defensivo, participando con el sistema inmunológico y promoviendo mayor diversidad de estas bacterias. Hay diferentes fuentes o diferentes pues clases de microorganismos o de dónde se pueden alimentar estas bacterias. Por un lado tenemos a los famosos probióticos. Los probióticos son microorganismos vivos que, ingeridos en cantidades adecuadas, pues causan beneficios a la salud. Un ejemplo de probióticos son los alimentos fermentados. Por ejemplo, pues encontramos a los yogures, sobre todo yogures de buena calidad, no yogures que estén endulzados, porque pues ya el que se utilicen azúcares, pues esto puede llegar a mermar la función de las bacterias pues vivas, que esperamos que lleguen así hasta el colon. Aquí también pues podemos identificar algunos otros fermentados a partir, por ejemplo, no sé, de alimentos como la col, que se suele fermentar y se suele utilizar. Hoy en día también es muy famoso las famosas kombuchas, que son estas bebidas que se producen a través de los fermentos, entre otros.
Luego tenemos a los prebióticos, que son diferentes. Los prebióticos son más bien ingredientes de alimentos que no se pudieron digerir, es decir, que no se pudieron descomponer a lo largo del tracto digestivo, pero que sí les sirven al llegar al colon, al intestino grueso, les sirven a estos microorganismos para poder estimular pues su crecimiento. Es como si fueran los prebióticos el alimento para que las bacterias que tenemos en nuestro intestino pues sigan desarrollándose, reproduciéndose y manteniéndose. Luego tenemos a los simbióticos, que es la combinación funcional tanto de probióticos como de prebióticos, es decir, tanto de bacterias vivas como del alimento para estas bacterias. Están también los paraprobióticos, que son cepas que pueden ser cepas bacterianas inactivadas. Y por último tenemos a los posbióticos, que son metabolitos secretados por las bacterias vivas, que también son funcionales y que justamente le otorgan pues a la microbiota intestinal estos papeles importantes sobre pues el mantenimiento y la prevención de ciertas enfermedades. Ahora, como mencionábamos, pues cuando hay un desequilibrio entre las bacterias benéficas o las bacterias buenas y las bacterias malas, pues le conocemos como la disbiosis intestinal, y el que tengamos una disbiosis intestinal y que cada vez más se vayan perdiendo las bacterias buenas, pues puede llegar a ser sinónimo del desarrollo de enfermedades, pues incluso crónico-degenerativas. Y bueno, esta sería la primera parte de esta sesión que hablamos sobre la microbiota intestinal. Muchas gracias por su atención y los esperamos en la segunda parte de este gran tema. Muy buenas tardes.